Sí, como ingeniero, si pudiera tomar también esa libertad y ese atrevimiento, tendría que decir lo siguiente. Los árbitros, cuando decidimos, no decidimos en función de la nueva historia que nos cuentan las partes en el momento del arbitraje mismo. Excelente. Los árbitros deciden en función de los hechos que se han producido a lo largo de la ejecución de la obra, los y que motiva la controversia. Un manejo adecuado del cuaderno de obra, fundamental para cualquier pretensión. Una comunicación oportuna del supervisor, aclarando, respondiendo o requiriendo al residente para que cumpla con determinadas obligaciones contractuales. Una decisión oportuna de la entidad. Son elementos que se toman en cuenta en el momento de decidir. No es que en el momento del arbitraje el demandante contratista o el demandante entidad y el demandado contratista o el demandado entidad cuenten una historia distinta de lo que sustentan los papeles. Exacto. No es evaluar una historia que se cuenta nuevamente. Lo que evalúan los árbitros es aquello que sucedió en obra y lo actuado por las partes en el momento en que se produjeron los hechos. Si pretendo una ampliación de plazo y no hice la anotación en el cuaderno de obra, es probable que tengas el derecho, pero no tienes la forma cumplida. Y esto es un arbitraje, en lo que se refiere a obra pública, un arbitraje de derecho. Así es. Los árbitros tendrán que cautelar en primer lugar que se haya cumplido escrupulosamente la forma. Y luego, de una vez a poder acreditado que se ha cumplido la forma, verán y evaluarán si el elemento que se coloca como argumento de hecho para sustentar la ampliación efectivamente alteró la ruta crítica, efectivamente significó una demora en la conclusión, efectivamente la ampliación de plazo es necesaria para culminar la ejecución, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es que en el momento en que se va ejecutando la obra, ya sea el supervisor, ya sea la entidad, tengan un comportamiento estrictamente apegado a la legalidad. No solo en cuanto a la oportunidad, sino fundamentalmente en cuanto a la formalidad. Si la norma dice que hay que apuntar en el cuaderno de obra, hay que apuntar en el cuaderno de obra. Hay plazos que cumplir. Y si hay plazos que cumplir, hay plazos que cumplir. No se pueden posteriormente intentar forzar aquello que ya se debe. Así es, así es. Claro. Entonces, una de las recomendaciones a nuestros, a mis colegas, ¿no? Que trabajamos, bueno, en esta parte de contrataciones con el Estado, es que hay que conocer a profundidad la ley de contrataciones, porque ahí está establecido todos estos aspectos y de esta manera podemos ser más eficientes, ¿no? Las empresas o las entidades se sentirán más seguras que tienen un profesional que no solamente de repente es su eminente, su conocimiento técnico, sino que también ahora entra este conocimiento, como lo ha dicho Ricardo, estamos hablando de un arbitraje de derecho, no de conciencia. Entonces, al ser de derecho, tiene que cumplirse con la formalidad de todo lo que se establece en la ley, porque si no, la parte que no tiene a los profesionales capacitados, ¿no? Para la aplicación, digamos, de esta norma, tiene, yo diría ya, posibilidades que no tenga éxito dentro, digamos, del arbitraje. Ricardo, entrando a otro temita, hablemos un poco de los árbitros. Nosotros somos árbitros ya muchos años, hemos intervenido en muchos procesos y creo que es bueno que nuestros amigos que nos están viendo un poco escuchen tu experiencia, por ejemplo, como árbitro. ¿Qué significa ser árbitro? ¿Cuál es el comportamiento que debe tener un árbitro? ¿Qué condiciones se requieren, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad yo creo que los árbitros deben de cumplir necesariamente por lo menos dos deberes, que podrían ser tres. En primer lugar, ser independientes de las partes, imparciales frente a las partes y cumplir un deber de revelación. Si, en primer lugar, hay que recordar que todos podemos ser árbitros. Ya no existe ningún tipo de restricción en cuanto a quién puede ser árbitro. Todos podemos ser árbitros. Profesionales de cualquier carrera, digamos, cualquier especialidad. Cualquier especialidad. Es obvio que si voy a resolver una cuestión de ingeniería, los árbitros sean personas vinculadas a la labor de ingeniería. Sería pues poco común
designar como árbitro a un médico para resolver un tema de ingeniería. Pero sí, la única restricción es que el presidente del tribunal arbitral sea abogado. Claro, por lo que es con la idea de cautelar la formalidad de la que hablábamos. La formalidad del laudo que debe ser necesariamente hecho. Pero los árbitros deben ser personas imparciales, independientes y revelar a las partes cualquier circunstancia que pudiera cuestionar precisamente estos dos aspectos previos. Y el segundo tema referido a los árbitros es que los árbitros tienen que ser designados por las partes no en función de vinculación con ellos, sino más bien en función de reconocimiento al árbitro. El árbitro es casi, llamaremos forzadamente, como un juez, por llamarlo así, a pesar de que no es lo mejor decirlo. Y esta persona que va a decidir, a quien yo confío la decisión de una controversia, tiene que ser una persona en la cual yo confío y le reconozco determinadas calidades. Es una persona idónea, es una persona que conoce del tema que se va a decidir. Especialización. Cierto grado de especialización. Y es una persona en la cual, digo yo, así, yo como parte, al final del proceso arbitral, si este árbitro no me da la razón, voy a tener el convencimiento interno de que esa decisión, que en mi concepto es errada, no la ha tomado, guiado o motivado por circunstancias distintas a la estrictamente decisión de evaluación que ha tomado el árbitro. Y fíjate ahí, perdona Ricardo, una cosa interesante, ¿no? A veces las partes nombran el árbitro para que lo defienda. Y el tema no es ese, ¿no? Como tú estás diciendo, totalmente imparcial. Entonces, ¿podrías aclarar un poquito ese tema? El árbitro no es el abogado de la parte. Esta es una frase que se repite hasta la saciedad y que la podemos encontrar en todos los tratados de arbitraje. El árbitro no es el abogado de la parte. El árbitro es aquella persona en que la parte confía la posibilidad de tener una decisión justa a una pretensión que considera válida. Pero si esta persona a la cual yo confío evalúa que mi sustento no es lo suficientemente adecuado, pues esta idónea a la cual yo le estoy delegando esa facultad tomará la decisión guiado por su recto criterio y por la ley. Y dirá, pues, de acuerdo a ley, en este arbitraje de derecho, a pesar de toda tu argumentación, mi decisión es contraria a tu pretensión o favorable a tu pretensión. Así es. Claro, entonces eso es muy importante. Esto del arbitraje, yo pienso que es un aspecto muy delicado porque acá se resuelven intereses, digamos, muy importantes, ¿no? Las partes defienden sus intereses, ¿no? Pero los árbitros son los que finalmente deciden, ¿no? Por eso yo creo, Ricardo, que acá las partes deberían ser muy cuidadosas, justamente lo que tú estás un poco recomendando, la especialización, la honorabilidad, ¿no es cierto? Ahora se habla, pues, dicen los árbitros caseritos, ¿no? Entonces que una empresa nombra 10 veces al mismo árbitro, entonces como que se distorsiona ya el tema, ¿no? Creo que acá, tanto los centros arbitrales como los árbitros que ya tenemos algunos años en estos temas, a veces no nos sentimos muy bien cuando vemos laudos que efectivamente no corresponden o laudos como que no tienen que ver en sí con lo que se desarrolló dentro de ellos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante. Ricardo, un poco entrando ya a profundidad, el curso que se va a dictar, como lo están viendo acá nuestros amigos, tú vas a estar el día 18, ¿no? En la tarde. ¿Qué puntos más o menos tenemos? Ampliaciones de plazo, caso fuertito. Bueno, en realidad el día 18 lo que vamos a hacer nosotros es ver a profundidad las condiciones mismas en que se suscita la controversia, cómo se lleva el proceso arbitral, cómo debe de plantearse incluso los argumentos de las partes. Analizaremos cada una de sus etapas para que se sepa en qué momento resulta adecuado presentar, por ejemplo, un perito y en qué momento ¿no? El auxilio pericial. Y finalmente concluiremos analizando el laudo en concepto general, la posibilidad de anulación cuando hay algún tipo de causal previamente establecida en la normativa
Y señalaremos solo a nivel esquemático cuáles son las principales controversias que se suscitan en la ejecución de obras. O sea, esto es básicamente a nivel formal, digamos. A nivel formal. El día miércoles 20, después de la intervención del ingeniero Zambrano, que es el día martes. Martes 19, haremos un caso práctico. Yo más que se dice un caso práctico, en realidad van a ser multiplicidad de casos prácticos. Digamos tipo taller más o menos, entre todos los participantes. Entre todos los participantes. Conversatorio, taller y todo. Habrá una amplia libertad para que cada participante pueda exponer casos específicos y tanto el ingeniero Zambrano como yo les demos un alcance de lo que en función de lo que nos exponen en ese instante tengan un mejor derrotero o una opinión más que puedan evaluar y considerar para llevar a cabo su proceso arbitral. Claro, claro. Fíjate qué bueno, nosotros cuando programamos como centro arbitral, ¿no? Como centro de arbitraje de nuestro colegio este curso, justamente buscamos un poco esa mixtura que se da acá, ¿no? La parte legal con la parte técnica. Entonces tú entras el día lunes a ver toda la parte formal de todo lo que es el arbitraje en obras. El día martes el ingeniero Federico Zambrano, que es un profesional especializado en este tema, también verá toda la parte técnica, ¿no? Las ampliaciones de plazo, por qué se generan, ¿no? Cuáles son las consecuencias, verá posiblemente los problemas de liquidación de obra, de la resolución de contrato, de la intervención de obra, o sea, todos las causas, digamos, que generan este arbitraje. Entonces, trabajado esto, el día lunes la parte legal contigo, el día martes la parte técnica con el ingeniero Federico Zambrano, el día miércoles, qué interesante ese tallercito, ese conversatorio de 4 horas inclusive, ¿no? Que permitirá a todos los participantes traer inclusive sus problemas particulares, ¿no? Y ver qué opiniones tienen los especialistas sobre ello. Entonces yo reitero la invitación, queridos amigos, queridos colegas de las diferentes profesiones que se dediquen a este tema del arbitraje dentro de los contratos en obras públicas. Para ir un poco terminando esta interesantísima entrevista, Ricardo, coméntanos un poco de lo que es el laudo arbitral, que es la parte final de todo el proceso, ¿no? Y las consecuencias que genera. Bueno, el laudo, tal como está señalando Néstor, es el último acto del tribunal arbitral donde los árbitros expresan la decisión fundamentada, razonada, en función de lo actuado en el proceso arbitral, y toman una decisión para declarar fundada la pretensión o infundada o procedente o improcedente la misma. Y esta decisión es una decisión de manera global todos los argumentos que se han vertido en el proceso arbitral. Hay que tener en cuenta que los laudos, ahora más que antes, tienen que ser cuidadosamente fundamentados. Hay reiterada jurisprudencia ya, además de lo que dice la propia ley de arbitraje, que no es permitido pseudo fundamentaciones del laudo. Las declaraciones vagas respecto al sustento de una decisión no son sustento, y al no ser sustento, ese laudo puede ser anulado. Los árbitros ahora somos escrupulosamente, tú también que participas en esta función arbitral, somos escrupulosos en tratar de darle el mejor sustento a la decisión que asumimos. Claro, la fundamentación, digamos, ¿no? La fundamentación más sólida posible. ¿Por qué estamos optando por decir sí a la pretensión o por qué estamos optando por decir no a la pretensión? Y ese desarrollo tiene que estar lo suficientemente transparente en la parte segunda del laudo, porque el laudo está pues en un vistos, que son todo lo que se actuó, en la parte considerativa del laudo, ¿no? De la segunda parte del laudo, todo lo que se actuó para poder fundamentar la decisión. Si se equivoca en la evaluación, eso es un error, pero lo que no puede obviarse en la parte considerativa es el porqué de la decisión que se asume en la parte decisoria.